Buenas noches, doctora Emma Patricia Mercado López. Nuestro trabajo de investigación es innovación digital en el entorno rural, Story Jumper y Kahoot como catalizadores de la comprensión lectora, el cual está integrado por los siguientes participantes: Darlene Mosquera Agua Limpia, Edinson Taborda Sierra, Gloria Elena Hernández, Heidi Leido Mosquera y Johnny Becerra Murillo. Objetivo general: se busca cómo influye el uso de las herramientas interactivas como Jumper y Kahoot en los estudiantes de grado octavo. La idea es observar si estas plataformas ayudan a aumentar la motivación de los estudiantes hacia la lectura y al mismo tiempo mejora su comprensión lectora. Para ello, durante el año 2026 se implementarán estas herramientas en las clases de la institución educativa José Félix de Restrepo, permitiendo que los estudiantes participen de manera más activa, creando sus propias historias digitales, respondiendo cuestionarios interactivos y aprendiendo de su forma más activa o una forma más dinámica en los procesos de enseñanzas y aprendizajes. La implementación de herramientas como Story Jumper y Kahoot representa una oportunidad para transformar la forma en que los estudiantes se relacionan con la lectura en contextos rurales donde a veces el acceso a recursos es limitado. Estas tecnologías pueden despertar el interés al hacer del aprendizaje una experiencia más dinámica, participativa y cercana a la realidad de los estudiantes. Más allá del uso de las tecnologías, lo importante es cómo estas herramientas permiten que los estudiantes pasen de ser receptores pasivos a creadores y participantes activos al escribir sus propias historias o responder a actividades interactivas. No solo se motivan más, sino que también desarrollan habilidades de comprensión, análisis e interpretación de textos. La metodología se divide en dos pilares fundamentales: alcance. El estudio presenta un enfoque dual. Por un lado es descriptivo, ya que busca detallar el impacto de las tecnologías registrando la realidad tal cual como se presenta, sin intervenir en ella. Por otro lado es explicativo, pues pretende comprender las causas y los procesos de cambio, analizando elementos como la interacción y la retroalimentación en el aula. El diseño se caracteriza por una mínima intervención. Es no experimental, dado que se basa en la observación del fenómeno en un contexto natural. Además, no implica manipulación de variables, ya que respeta la cotidianidad del aula rural, analizando lo que ocurre de manera habitual sin alterar la rutina de estudiantes y docentes. Se fundamenta en tres principios clave. En primer lugar, la autenticidad rural, que reconoce que cada escuela posee una realidad particular. Por ello, en la institución educativa José Félix de Restrepo, la investigación se adapta a los recursos, la tecnología y el tiempo disponible, sin exigir condiciones adicionales. En segundo lugar, la mínima intervención, orientada a no interrumpir el ritmo de la clase, integrando las herramientas tecnológicas a las rutinas existentes sin generar cargos adicionales para el docente. Por último, se promueve la ética y la autonomía, priorizando el bienestar del estudiante mediante la participación voluntaria, natural y libre de presión, lo que favorece comportamientos auténticos. Continuamos con la selección de la muestra. Partimos de una población total de 28 estudiantes del grado octavo. Sin embargo, no todos pueden participar porque es necesario cumplir con algunos criterios básicos. Por un lado, se incluyen los estudiantes que tengan disponibilidad, consentimiento e interés en participar. Por otro lado, se excluyen quienes no tienen acceso a dispositivos o presentan inasistencia. La muestra final queda conformada por 15 estudiantes. Este grupo se selecciona de manera intencional, no al azar, bajo un método no probabilístico para asegurar que la intervención sea posible y organizada
dentro de un contexto con recursos limitados. Y aquí tenemos el enfoque mixto de la investigación. Esto significa que no se mira el problema desde una sola perspectiva, sino desde dos lados que se complementan. Primero está el eje cuantitativo. Su función es medir con precisión qué tanto cambió la comprensión lectora y la motivación antes y después de la intervención. Además, permite identificar patrones y comprobar si la propuesta tuvo resultados claros. Y también está el eje cualitativo, que se centra en la experiencia de los estudiantes. Aquí interesa saber cómo vivieron el proceso de aprendizaje digital, qué sintieron, qué dificultades tuvieron y cómo se relacionaron dentro del grupo. Además, esto nos permite captar cosas que los gráficos no muestran, como sus reacciones, actitudes, frustraciones y hasta cómo cambió la dinámica del grupo. En conjunto, ambos enfoques permiten tener una visión más completa del fenómeno educativo rural. Por un lado se mide el cambio y por otro se entiende la experiencia humana detrás de ese cambio. Continuamos con la implementación de los instrumentos de recolección de datos. Para esta tuvimos en cuenta el enfoque mixto y el alcance. Por consiguiente, en el eje del enfoque cuantitativo para la recolección de datos se utilizaron encuestas de motivación pre-post en escala Likert de 1 a 5 y con ellas pretendíamos medir el interés autónomo, la diversión y la concentración de los estudiantes. En la prueba de comprensión lectora pre-post pretendíamos medir qué tanto los estudiantes identificaban las ideas principales, inferencia y por consiguiente el análisis crítico. Lo anterior nos conllevó a un análisis estadístico cuyo objetivo era determinar la validez estadística de las diferencias de medida entre pretest y post, y así poder confirmar la hipótesis alternativa. En cuanto al eje cualitativo, utilizamos la observación directa, ya que esta nos permitiría registrar las variables como nivel de integración tecnológica, expresiones de frustración y dinámicas de colaboración grupal. Y por último, y no menos importante, tenemos el despliegue operativo, el cual traza la línea de tiempo en donde podemos identificar la fase 1, que corresponde a la línea base pretest. Aquí se tuvo en cuenta la obtención del consentimiento informado, la aplicación de las encuestas Likert inicial y la evaluación de comprensión lectora base. En la fase 2 tiene que ver con la evaluación de los estímulos. Tuvimos en cuenta la creación narrativa activa de Story Jumper, la gamificación de evaluación interactiva en Kahoot y la ejecución de la evaluación. En la fase final o de cierre post-test se tuvo en cuenta la aplicación de encuestas y prueba de salida, ejecución de la prueba test de muestras relacionadas y la codificación cualitativa y síntesis de los resultados. Muchas gracias. En síntesis, podemos identificar que existen dos grandes problemáticas. Una son las limitaciones de recursos y la otra es el desinterés lector de los estudiantes. Con la implementación de estas dos poderosas plataformas como el Story Jumper y Kahoot, buscamos que mediante el juego y la creación de contenidos mejoremos notablemente, satisfactoriamente, la motivación y la comprensión lectora. El impacto de esta propuesta es cerrar la brecha digital y motivacional en la educación rural, demostrando que las metodologías activas son aplicables y efectivas en contextos con recursos limitados. También buscamos que los estudiantes pasen de ser consumidores pasivos a productores del conocimiento.
Si fortalecemos la lectura hoy, estamos garantizando que nuestras comunidades del mañana sean comunidades críticas y con sentido de equidad.